Porque hay personas que, a pesar de tener un buen corazón, se hacen esclavas de otros, sumisas, callan lo que no tienen que callar, toleran lo que no tienen que tolerar. Lo que más predomina en la sociedad pues es el engaño, la manipulación, precisamente porque las almas que tienen que despertar no han aprendido a poner límites, a decir no. Tienen un corazón tan grande que se pasan de compasivas. Por tanto, el exceso de compasión lleva al abuso. Y a veces las almas callan no porque sean poco inteligentes, sino porque tienen miedo, porque se sienten incapaces de afrontar el conflicto, entonces prefieren callar para estar en paz. La traición se acaba en tu vida cuando empiezas a dejar de traicionarte a ti mismo, siendo lo que tú tienes que ser, y no al Judas, que traiciona al maestro de conciencia. Porque esto es lo que ocurre, ¿no? El universo no te abandona, no te vas a sentir rechazado, porque ¿qué valor tiene que otros te rechacen, ¿no? Si están tocados del azote? Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy os saludo desde el interior, porque fuera está lloviendo un poquito y hace también frío. Aquí en Galicia, pues lo típico en otoño es que haya bastante lluvia, aunque también hay días soleados en esta zona donde me encuentro, que es más por el área de Betanzos. Y es curioso que haya un microclima, incluso en otoño o en invierno. Esto me hace pensar también en el clima de nuestra psique, porque algunas veces la psique es tormentosa, pues está llena de tristeza, de sentido de abatimiento, sin aspiraciones, como resignándose a un estado de imposibilidad, de impotencia, sin esperanzas. Pero al día siguiente pues puede estar otra vez con aspiraciones, con un amor propio, disfrutando aquello que la llena. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues es posible porque todavía no ha habido una integración de los opuestos en su forma saludable. Recordar que estuvimos hablando del animus y el ánima, tal como lo mencionó Carl Gustav Jung, aunque es una idea pues muy antigua, ¿no? Y la integración paulatina de los opuestos es precisamente a lo que llamamos unificación. Jung lo llamaba individuación, a convertirnos más en no divididos, individuos, que de algún modo manifiestan la fuerza del todo, de la unidad divina, por así decirlo, donde lo masculino y lo femenino se han hecho uno. Como decía el maestro, ya no hay división de hombre-mujer, masculino-femenino, arriba y abajo, dentro, fuera, izquierda-derecha. Eso es lo que nos lleva a un estado de unificación interna donde nada nos puede tirar, pero hasta que vamos experimentando esa unificación hay etapas, hay procesos. Los primeros procesos son muy dolorosos porque la persona experimenta el viaje doloroso del alma, el viaje oscuro del alma, el descenso a los infiernos. Hay muchas maneras de describirlo, ¿no? Porque tiene que confrontar su propio mundo interior lleno de negatividad, de tristeza, de rabias, de apatías. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, viene de las heridas del alma. El alma pues ha sufrido traiciones, humillaciones, rechazos, abandonos. Y siempre trata de curar esas heridas apegándose a otros o realizando actos que al final desarrollan o hacen que surjan apegos muy fuertes, adicciones. Es decir, cae en el engaño del mundo, comiendo del árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente. Por eso tiene que haber un momento en el que el alma, después de haber atravesado traiciones y sufrimientos, humillaciones, diga basta. Este es el momento en el que tengo que comprender por qué me ocurre todo esto. Aquí asume ya otro papel. Es una etapa un poquito más madura, pero que también tiene su proceso. Entonces vamos a verlo. Ahí en el blog Canto de Realidad os he dejado un artículo donde lo describo como el despertar
del empático secuestrado, o el despertar del alma empática secuestrada. Porque hay personas que, a pesar de tener un buen corazón, se hacen esclavas de otros, sumisas, callan lo que no tienen que callar, toleran lo que no tienen que tolerar, permiten que otros pues abusen de ellas, incluso pues por compasión pues, no ponen los límites que tienen que poner. Bueno, esto se debe a un estado de trauma y de engaño, donde el alma todavía no ha madurado, no ha atravesado la fase donde aprende a poner límites y a integrar los opuestos, donde manifiesta realmente un amor y una compasión que no implica tolerar todo lo que ocurre, sino afirmarse y brillar de tal manera que ni siquiera las sombras puedan soportarlo. Entonces vamos a ver de dónde viene esa actitud sumisa de las almas sensibles, hipersensibles, empáticas. Y esto de hecho es un tema que trató Carl Gustav Jung, el psiquiatra famoso, porque evidentemente pues él lo vio en muchos de sus pacientes. Esto se da mucho, por ejemplo, dentro del abuso narcisista, del cual ya he hablado bastante, ¿no? Y esto se da en muchos más contextos de los que pensamos, ¿no? Creemos pues que el abuso narcisista se da dentro de la pareja o de una familia, pero en realidad es algo extendido a nivel social. Y aquí hay una dinámica muy curiosa, que es la de las personas hipersensibles o sensibles, empáticas, y aquellos que son controladores y que por medio de la manipulación y el engaño elaboran situaciones donde las propias almas sensibles se ven atrapadas. Y es ahí donde las almas no pueden ver lo que les ocurre, entonces callan, aguantan el dolor, se sienten controladas, incluso se ven abocadas a servir a personas que en un momento determinado pues no lo merecen. O sea, todo el mundo tiene derecho a ser ayudado y despertado, pero solo en la medida en que realmente pues tiene un mérito o tiene un buen corazón. Cuando empieza a manifestar maldad, pues ahí, como se suele decir, ojo por ojo, diente por diente. No porque el amor sea tolerante, vamos a tener que tolerar cualquier cosa. Y aquí es donde está el punto que no se suele comprender en cierta etapa de evolución. Y a veces las almas callan no porque sean poco inteligentes, sino porque tienen miedo, porque se sienten incapaces de afrontar el conflicto, entonces prefieren callar para estar en paz, prefieren pues, aguantar lo que dicen otros para no tener que hacerles frente y entrar en conflicto. Esto es algo muy típico del alma que está en ese proceso de despertar. Y hay mucho miedo a establecer límites firmes. Eso nos ha pasado a muchos. Aunque cuando ya empiezas a cruzar la etapa de inseguridad, cuando ves que dentro de ti hay algo valioso, que merece ser defendido, entonces ya empiezas a ver la necesidad de poner límites y también cómo ponerlos, porque esto también es importante, ¿no? Entonces tenemos que distinguir lo que es la verdadera compasión y tolerancia de lo que es pues un estado de sumisión y aceptación, donde puede haber pues heridas encubiertas, ¿no? Por eso decía Jung que muchas de las personas que aparentan ser muy empáticas o compasivas, en realidad lo que están buscando es amor, reconocimiento, ser aceptadas. Dan aquello que desean. Y esto es muy curioso porque tiene que ver, claro, con estados dolorosos no resueltos que se pueden manifestar como un tipo de amor, pero que en realidad es amor emocional, porque cuando el alma no se ve correspondida, se siente herida y traicionada. Y eso es lo que en principio pues no suelen ver las almas que están todavía dormidas. Por eso muchos actos de amor y de compasión esconden detrás las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Entonces tenemos que ir viendo poco a poco dónde el alma está creyendo ser compasiva o amorosa cuando en realidad lo que está haciendo es lo contrario, es traicionarse a sí misma
hundirse más en estados de engaño, de traición, haciéndose sumisa ante otros. Aquí el alma tiene que comprender que todo contenido inconsciente que no es hecho consciente se va a proyectar fuera. Por tanto, si dentro hay todavía rencor o dolor por lo que nos han hecho, lo que nos han dicho, cómo nos abandonaron, cómo nos rechazaron, cómo nos traicionaron, cómo nos hicieron víctimas de todo tipo de injusticias, pues esas heridas se van a tender a proyectar fuera, trayendo situaciones similares, porque como no las hemos resuelto, pues el universo considera que aún tenemos que aprender lecciones. Esto es muy interesante porque a menudo cuando el alma está encerrada en sí misma, solo se ve como una víctima, incluso se sabotea, se culpa. Estas son las raíces del trauma. De esto hablo en uno de mis cursos, el curso introductorio a la psicoterapia del alma, donde vemos pues que hay 3 raíces fundamentales de todo trauma: la despersonalización, olvido de uno mismo, que lleva al victimismo, que lleva pues, a la culpa y por tanto al autocastigo. Y precisamente muchas personas sensibles o hiperempáticas tienden a considerar que el problema lo tienen ellas, que son ellas las culpables o las causantes de que algo no funcione, cuando en realidad ese es el engaño que les han hecho creer. Porque a otros les interesa que la culpa pues la tengas tú. Por ejemplo, dentro del abuso narcisista es muy típico que el abusador narcisista tome el control del alma de la persona empática y le diga: no, es que esa intensidad emocional tuya son dramas, no me vengas con dramas, ¿no? Porque no reconoce el mundo emocional de la otra persona. O cuando es muy profunda, dice: es que esas complejidades no son racionales, ¿no? Eres irracional. Y a la sensibilidad de la persona pues la tachan de debilidad, ¿no? Es que eres muy débil, ¿no? Eres hipersensible, y bueno, esto lo consideran como una debilidad y no como una fortaleza, porque tornan las virtudes de luz en algo negativo, ya que ellos, los abusadores narcisistas o las abusadoras narcisistas, no tienen esas cualidades de luz, por tanto las odian en otros. Y esto es lo que vemos constantemente a nivel de familia y de sociedad, ¿no? Hoy en día, pues cualquier persona que brille en sociedad suele ser destrozada en los contextos del colegio, de la universidad, ya no digamos la política o cualquier otro ámbito donde la persona comienza a manifestar verdaderas cualidades de luz amorosa. Es decir, los tiburones se la comen. Por eso lo que más predomina en la sociedad pues es el engaño, la manipulación. ¿Por qué? Precisamente porque las almas que tienen que despertar no han aprendido a poner límites, a decir no. Tienen un corazón tan grande que se pasan de compasivas. Entonces, cuando te pasas, caes en el exceso. Y el exceso, pues no es una virtud, sino lo opuesto. Por tanto, el exceso de compasión lleva al abuso. Es una compasión por compulsión, como decía Carl Gustav Jung. Esa compulsión no tiene nada que ver con la verdadera compasión que sabe poner límites. Sí, sentimos el dolor de otros, pero no tenemos que tragar con todo, ni siquiera vernos obligados a tener que ayudar a otros que no desean ser ayudados. Esto es muy importante, porque también se cae en ese problema, ¿no? Si tú a una persona la das todo, tragas con todo, pues cuando le das la mano al final te toma el brazo entero. Esto es un proverbio muy viejo, ¿no? Hay que ayudar a las personas a crecer, sí, pero hay que considerar que también tienen que hacer su propio proceso de crecimiento. Y cuando hay que poner límites, se deben poner. Por eso el alma que despierta ya reconoce todo esto y se da cuenta de que otros la están manipulando y la están traicionando. Pero para poder llegar ahí necesita superar las heridas de rechazo, de abandono y humillación. Necesita sentirse fuerte, de tal manera que ya pues no tenga que aceptar migajas de amor para que otro le acepte, que ya no tenga que callarse para no ser humillada, que no tenga que quedarse donde no quiere para evitar un abandono. Ese es el estado en el que el alma ya está preparada para
la prueba última donde supera la traición a uno mismo, de lo cual vamos a hablar, y el sentido de injusticia. Esto es lo más difícil de superar cuando un alma está creciendo. Porque sentir que este mundo es una injusticia o que solo nos llueven injusticias y que todos nos traicionan, incluso los amigos más cercanos o la pareja o quien sea, es un punto en el que el universo te está diciendo ojo, porque en realidad tienes que superar aún ese estado en el cual te sientes vulnerable porque no confías, no comprendes que en el universo, como algo total, no hay nada injusto, todo tiene su papel. La sombra se proyecta porque no has visto algo en tu interior. Entonces, tenemos que hacernos conscientes de los contenidos inconscientes y aprender a gestionarlos, aprender a mantenerlos en equilibrio. Esto es lo que se llama proceso de integración. Pero para que pueda haber una integración tiene que haber una desintegración. Dabrowski, el psiquiatra polaco del cual os he hablado a veces, hablaba de la desintegración positiva. Y Carl Gustav Jung tenía otro concepto para eso, lo llamaban nequia, o nequia, que tiene que ver con la muerte de elementos viejos de nuestro alma. Pues viejas adicciones, viejas tristezas, viejos victimismos. Todo eso tiene que disolverse porque está robando energía. Entonces, cuando se disuelve, hay energía ya disponible. Digamos que todos esos miedos, sentidos de culpabilidad, emociones negativas en general, roban tanta energía que luego no tenemos vitalidad. Pero cuando se desintegran, recuperamos la vitalidad y esa vitalidad nos lleva a un estado de crecimiento. Ese crecimiento comienza por establecer límites con lo que Jung en este caso llamaba anatroya, que podríamos decir es un tipo de enfado sano. Algunos dirían rabia saludable, pero yo prefiero decir enfado, porque llega un momento en que te enfadas con un estado de cosas dentro de ti mismo y también evidentemente te enfadas con injusticias del mundo, pero no quiere decir que tengas que vengarte, sino simplemente comprender de dónde viene la injusticia y dejar de hacer injusticias contigo mismo. La traición se acaba en tu vida cuando empiezas a dejar de traicionarte a ti mismo. ¿Cómo? Siendo lo que tú tienes que ser y no al Judas que traiciona al maestro de conciencia, porque esto es lo que ocurre, ¿no? Muchas veces escuchamos algo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, pues por debilidad o por olvido, porque estamos, digamos, fragmentados. Hay muchos yoes, muchas personalidades que no han sido disueltas o bien puestas al servicio de la verdadera unidad interior. Porque esto no es un estado de disolución total de la personalidad, como dicen algunas enseñanzas, ¿no? La psicología transpersonal, digamos que se va a un yo supuestamente impersonal, pero lo que buscamos es una integración de la personalidad. Por tanto, aquí lo que hay es más bien una integridad, un yo íntegro que va poco a poco comprendiendo que el crecimiento se produce pues por fricción y superación, ley de tres, fuerza activa, negativa, receptiva y reconciliante. Y así es como poco a poco se va integrando en un todo mayor. El universo opera así. Por eso no hay nada injusto. La injusticia es parte de un proceso hacia la justicia. La maldad es ausencia de bondad, no existe en sí. La bondad es un valor supremo. Igual que la belleza, la justicia, la integridad, son valores espirituales supremos que no los puede destruir nadie. Entonces, cuando el alma va comprendiendo esto, va poniendo límites saludables en su propia vida, dentro y fuera. Entonces ya no tolera pues que otros abusen de ella, que otros la engañen, porque ya empieza a captar las manipulaciones. No admite que otro le diga pues te amo, te quiero, y que luego pues esa persona sea un acosador, controlador, porque eso es mentira.
porque el amor no hace eso. Entonces, el alma que despierta tiene que empezar a darse cuenta de que no ha venido a ser la marioneta de nadie y mucho menos enterrar su propio valor intrínseco. Tiene que brillar y transformar todo. Si a alguien la luz le abrasa, es su problema, no el de uno mismo. Por eso nunca os calléis, nunca consideréis que no tenéis valor, simplemente porque pues, un enfermo diga que no lo tenéis. Porque esa es la manipulación narcisista, ¿no? Es hacerte creer que el problema lo tienes tú, que tu sensibilidad pues que es debilidad, que tus emociones intensas son dramatismo, una exageración, ¿no? Hay personas que por su estado de enfermedad mental pues no pueden comprender lo que es el crecimiento interior, los valores elevados, o bien pues hablan de espiritualidad pero luego no practican nada de lo que predican, ¿no? Entonces la etapa más difícil para el crecimiento del alma es en la que tiene que romper con las mentiras de su mundo interior y exterior. Y a esto lo llamo pues el despertar del empático secuestrado, ¿no? Como he puesto en el artículo. Es algo que deberéis encontrar en vuestra propia vida, descubriendo pues que hay en vosotros una verdadera belleza, un amor auténticamente misericordia, pero que también sabe poner límites, ¿no? Es esa fuerza, ese discernimiento, esa capacidad de superación de lo falso. Entonces, cuando estáis en ese punto, sabéis que hay que perdonar y ser tolerantes, pero solo hasta cierto punto. Hay que poner límites. Si no sabéis dónde están los límites, pues ahí hay un problema. Si no sabéis por qué caéis una y otra vez en las mismas adicciones o debilidades, pues ahí hay otro problema del que os debéis hacer conscientes. Seguramente estáis tratando de tapar un dolor, ya sea de abandono, traición, de rechazo. Entonces el alma se siente tan herida que prefiere apaciguar ese dolor con pues, sustitutos externos, lo que llamamos pues las piedras del mundo, ¿no? Porque nos vemos tentados por muchas cosas, por muchas piedras que consideramos que son comida, pero cuando nos damos cuenta del engaño vemos que hay un alimento mayor, que es el del logos, la enseñanza de vida, el verdadero amor, que hace que despleguemos las virtudes. Y otro día veremos que todo esto tiene que ver con 3 pruebas o 3 tests por las que pasa todo alma que está en evolución. De esto se habló en el Nuevo Testamento con las 3 pruebas del Maestro, ¿no? Pues si eres el hijo del bendito, pues convierte estas piedras en pan, etc. Hay unas tentaciones que todos tenemos y es porque tenemos que atravesar las pruebas y engaños de este mundo. Porque Dios en sí no nos pone a prueba, pero este sistema sí. Y es solo manifestando pues, nuestra verdadera luz y nuestra verdadera voluntad lo que va a determinar el cauce de nuestra vida. Por eso, en ese proceso de despertar, hay que aprender a amarnos a nosotros mismos. Ama a los demás como a ti mismo. No es amar a cualquiera, porque sí. El Maestro decía, amad a vuestros enemigos, pero no lo decía en el sentido que muchos creen. Yo he comprendido que amar a los enemigos significa también reconocer que tienen su papel, porque aquellos que han tratado de aprovecharse de nosotros o que han abusado de nosotros, que nos han mentido, al final nos han enseñado el valor de la verdad de otro modo. Al final nos han enseñado el valor que tiene desarrollar la propia fortaleza y estar convencido de que, pase lo que pase, no te van a engañar más, no te vas a sentir abandonado, porque el universo no te abandona, no te vas a sentir rechazado, porque ¿qué valor tiene que otros te rechacen, ¿no? Si están tocados de la azotea? Y tampoco te pueden realmente traicionar o humillar, porque has llegado a un punto en el que ya no te traicionas a ti mismo y ya no te puede traicionar a alguien con el que no comulgas. Entonces, si no estás con el mundo,
digamos que el mundo pues hará sus locuras, pero ya es su problema. Si bien es cierto que nos puede afectar cuando no estamos lo suficientemente despiertos. Por tanto, ocupaos de vuestros asuntos y no culpéis a otros de vuestro estado interior, porque la responsabilidad última es vuestra. Haceos libres internamente, integrando vuestras experiencias. Las habrá muy dolorosas, las habrá muy positivas, y de eso tenéis que hacer un compendio. Siempre se pueden sacar virtudes de lo doloroso, pero nunca, 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 nunca dejéis que el mundo os engañe, nunca os resignéis, nunca digáis es que no puedo, es que siempre estropeo las cosas, porque ahí habéis caído en el engaño, especialmente en el engaño narcisista, que es el que está operando detrás de todas estas manipulaciones. Y digo narcisista porque bueno, es el término técnico que se le ha dado, pero en la antigüedad pues había otros modos de llamarlo, ¿no? El maestro pues luchó contra los fariseos por medio de argumentos muy certeros, y también se dice pues que hay argumentos farisaicos, ¿no? Cuando una persona pues es muy engañosa y trata de ganarte por medio de razones supuestamente profundas, pues le llamamos un fariseo, por lo menos en filosofía. Argumentos farisaicos, como se suelen decir. Y es eso, los narcisistas son fariseos, y precisamente pues, la dinámica narcisista es hacerte creer que otros tienen derecho a pisotearte, a controlarte, a decir con quién tienes que ir o qué tienes que hacer, simplemente por el hecho de que pues, ellos tienen la razón y tú no. Hasta que uno comprende que eso no se debe tolerar bajo ninguna circunstancia, pues no está preparado para el último paso, que es el paso en el que asumes tu papel como alguien que ya no tiene que tolerar la maldad en su vida y en la de otros. Esto es muy importante porque hoy en la sociedad hay mucha sumisión y mucha resignación. La gente pues traga con leyes absurdas, ¿no? Ahora con lo de las balizas que quieren poner aquí en los coches, ¿no? Si no llevas esta baliza geolocalizable, pues te pueden poner una multa a partir de, creo que es el 1 de enero. Ya los triángulos de los coches no van a ser suficientes aquí en España, mientras que en otros países pues sí, siguen siendo suficientes. Si hay un accidente y tienes que poner el coche en el arcén o la cuneta, pues la gente normalmente pone un triángulo. Pero no, aquí en España tienes que estar geolocalizado, controlado, y la gente pues traga, porque es una manera de ser sumisos, no por miedo a que te multen o por miedo a que otros te acusen. Y hay muchas almas con potencial que siguen tragando, siguen yendo incluso a votar, lo cual pues es ya el colmo, ¿no?, de el engaño. O sea, seguir confiando en auténticos embusteros y psicópatas, ¿no?, y narcisistas, como suelen ser pues, la turba política en general. Pero así están las cosas, ¿no? Tampoco merece la pena pues enrabietarse, sino simplemente pues hacer nuestro trabajo. Y bueno, si queréis profundizar más en el tema de las heridas del alma, ahí os dejo también un libro que escribí, ya lo he mencionado varias veces. Lo voy a publicar seguramente también en versión electrónica por Amazon, pues lo podéis adquirir, ahí tenéis los links, así apoyáis el canal y este proyecto. También tenéis pues, un blog, Canto de Realidad, la web donde tenéis descripción de algunos de los cursos que imparto, y podéis contactarme pues, por vía de la web, dejar comentarios, esto ayuda también, hacer las preguntas que deseéis, y sin más, pues lo voy a dejar hoy, recordándoos que tenemos que poner límites saludables, ayudando al alma a crecer más allá de las maldades del mundo, maldades encubiertas muchas veces. Y solo cuando unimos nuestra verdadera mente, nuestro verdadero corazón y cuerpo, manifestamos el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.